Hola viajeros y apitutados, gracias por estar otra vez en mi canal, acompañándome en mis locas aventuras de recorrer y conocer los lugares hermosos de mi país, Chile. Y para los que me siguen desde hace mucho tiempo ya saben que estoy recorriendo todo lo que es mi provincia del Choapa, que es donde yo vivo, la cual limita por el norte con la provincia de Limarí, por el este con la de Argentina, por el sur con las provincias de Petorca y San Felipe, ambas pertenecientes a la región de Valparaíso, y por el oeste con el Océano Pacífico o Mar de Chile. Es una superficie de 10.131 kilómetros cuadrados y se llama así por su principal río de la provincia, que es el río Choapa, que tiene una longitud de 140 kilómetros cuadrados. En esta oportunidad estaremos recorriendo un sector del Valle de Camisas, del cual me han contado que hay hermosos lugares con pozas, cascadas, quebradas inmensas y una historia de nuestro país que remonta del año 1973, cuando fue el golpe de estado en mi país, y que también afectó a este hermoso lugar. Esta aventura la conoceremos en 3 videos, ya que estuvimos con mi amigo Marcelo recorriendo la quebrada de Huayongo, donde descubrimos una hermosa poza de ensueño y una cascada hermosísima. Además, estuvimos en la cascada del Chacay, que también queda en la quebrada del Chacay. Y por último fuimos a encontrar los restos de lo que fue una pista de aterrizaje de aviones de un empresario chileno de la zona, la cual fue bombardeada en el año 1973 y de la cual hay muchas historias. Para empezar con nuestra aventura, empezaremos llegando a nuestro punto de encuentro principal de estas 3 historias, que es el sector de Peladeros, ubicado al final del Valle de Camisa, a unos 30 kilómetros desde la entrada del valle más o menos. Conversando con los pobladores del sector, nos informamos de cómo llegar a la cascada del Chacay, así que emprendimos camino hasta donde más podía el vehículo, ya que la subida hacia el sector era muy empinada, por lo que tratamos de llegar lo más alto posible, hasta una cadena que cerraba el paso a seguir, pero lamentablemente por el efecto de las lluvias solo avanzamos unos pocos kilómetros del camino principal, por lo cual tuvimos que iniciar nuestra caminata desde este sector. Quiero contarles además que todas las rutas las puedes encontrar en mi página de Wikiloc, y también no olvides darme un me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario de qué te pareció este lugar, ya que es totalmente gratis y no debes gastar nada, solo tu tiempo de hacerlo, y así me ayudarás un montón. Y si quieres apoyarme con avanzar en mis aventuras, puedes darme un super gracias o hacerte miembro del canal por un pequeño aporte para utilizarlo en el rojito, el cual nos lleva a todos estos hermosos lugares, y de antemano muchísimas gracias a todos por ver mis videos. Hola mi gente viajera y apitutados, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien desde donde me estén mirando. Bueno, les comento, hoy, y como pudieron ver también en las imágenes, aquí andamos con mi amigo Marcelo, mi bro Marcelo, con quien hemos decidido venir a hacer una ruta acá en el sector de Chacay. Bueno, este es el sector de Peladeros, en realidad, que queda en el Valle de Camisa, que se encuentra al final del Valle de Camisa. Ya ustedes, si pudieron ver el video de la cascada del Durazno, es la misma ruta, pero hecha por el lado derecho. Así que hemos llegado al final del camino y logramos subir con el vehículo hasta este sector. Hasta aquí ya, porque más arriba ya no se puede, así que de aquí vamos a hacer una caminata para poder llegar a unas cascadas que nos mostraron. Esperemos que la encontremos con agüita, la verdad no sabemos si tiene agüita o no, pero por lo que estaba escuchando en la quebrada, se escucha que corre agüita, así que vamos a ir a ver ese hermoso lugar para poder mostrárselos y enseñárselos, y así conozcan parte de este sector. Bueno, no les voy a mostrar un poquito el lugar por donde me tengo que ir. Sí, se los voy a dejar en Wikiloc para que ustedes lo vean, pero hay que pedir permiso. Sí, siempre cuando vengan a estos lugares pídanle permiso a la comunidad para poder venir, porque tanto la comunidad como todos cuidan un poquito que la gente no venga mucho a estos lugares por el desastre que dejan con la basura y todo ese tipo de cosas. Así que nosotros ahí logramos contactarnos con alguien ahí y
aquí en el mismo sector, y con él conversamos y caminando, claro, podemos subir para arriba y ellos también saben de que nosotros andamos en este sector. Así que sin nada, ahí está mi compañero Marcelo. Saludos, Marcelo. Ahí está mi compañero Marcelo. Así que vamos a emprender esta caminata. Espero que les guste. No se olviden dejar su like, su comentario y suscribirse al canal. La verdad no he mirado ahora cuántos suscriptores me faltan para poder llegar a los 2000. Espero que ya estemos en los 2000. Pero si no, denme una manito ahí, suscribiéndose al canal, apretando todas las notificaciones, las campanitas ahí. Cuando ustedes se suscriban, aparece todas las notificaciones, pinchan ahí y YouTube los va a estar recomendando con mis videos para que los puedan ver y conozcan estos hermosos lugares que es de la provincia del Choapa. Así que sin nada, vamos para allá. Me olvidé comentarles que empezamos en el desvío del camino que se hizo para poder tomar acá y por donde ustedes vieron en la imagen como empecé el video. Empezamos a las 9:30 y ya vamos caminando, ya llevamos un buen resto de la ruta caminando, ya son como 10 para las 10 y ahí va mi compadre Marcelo caminando allá y tenemos entendido que es allá donde tenemos que llegar, aunque siempre nos han dicho de que no se ven las cascadas desde este lugar, así que tenemos que seguir caminando para poder ver. Las vistas hasta el momento son muy bonitas. Si ustedes se fijan, mira qué bonito se ve para abajo. Están muy bellas las vistas. Y el camino en sí es un camino minero. Prácticamente no vamos subiendo nada. Prácticamente vamos caminando bien relajados con Marcelo. Está muy bonito el lugar. Un silencio, ¿para qué les digo? Sepulcral. Solamente se escuchan de repente algunos pajaritos, que hay momentos que se escuchan y de repente como que todos se quedan calladitos. Y a veces una bulla de pajaritos tremenda. Es bien raro eso, pero no sé a qué se deberá. Nos estaba diciendo la persona con quien hablamos por el permiso, que con un vehículo 4x4 podemos subir por ese sector por arriba. Marcelo también creo que conoce algo de esa ruta y creo que cruza a los otros lados de los cerros. Así que estamos pensando a lo mejor algún día hacer esa ruta, pero por el momento la tenemos ahí en carpeta. Pero está muy bonito, muy bonito. Así que vamos, sigamos la ruta, sigamos el camino para ver qué nos depara más adelante. Miren, antes de que cambie la imagen, no sé si logran escuchar, me voy a quedar calladito. Se escucha ya la quebrada, se escucha el agua correr y se escucha fuerte, no se escucha muy despacito, aunque no veo todavía el agua. Si ustedes se fijan, trato de encontrar el agüita ahí, pero no la veo, está lleno de árboles, así que hasta el momento no hemos podido ver el agua, pero sí se escucha fuerte. Vamos ahí dándole al camino. Vamos para allá. Voy saliéndome un poco del camino. No sé si escuchan el agua, porque encontramos aquí al lado del camino un lugar que está muy bonito y no quiero dejarlo pasar, quiero mostrárselo para que lo vean. En realidad a mí me gustan mucho estos lugares donde hay rocas gigantes. Y este es el sector. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Imagínense que la roca empieza acá y cubre todo el área, todo el área, todo el área. Me voy a acercar un poquito para mostrarles lo que más me gustó de esto. Miren, pura roca, una roca gigante, pero ya veo que están escuchando el correr del agua. Así que los voy a dejar con estas hermosas imágenes
de este primer lugar que hemos encontrado aquí en esta quebrada, en el sector de Peladero. Tengo entendido que este sector es el sector Chacay, le llaman, pero cualquier cosa en off se las voy a estar diciendo porque no he averiguado mucho de lo que es este sector. Solamente sé que están estas cascadas y las queremos encontrar. Así que sin más, los dejo con estas hermosas imágenes. Son exactamente les voy a comentar al tiro, las 10 de la mañana con 11 minutos. Las 10 de la mañana con 11 minutos y ya las vistas, mire cómo se están viendo. Estamos ya subiendo ya. Desde el lugar donde les mostré ese peñascón grande donde el agua corre, empezamos ya a subir lo que es el cerro. Miren qué bonita la vista que tenemos hacia el sector de abajo. Hay harta agüita, corre mucha agüita, así que yo creo que nos vamos a encontrar con algo bonito ahí. Aquí ya también nos encontramos con dos caminos. Ya Marcelo va por ahí, pero según el track que yo tengo, el que me dieron, también nos podemos ir por ahí. Ahí se ve un senderito, pero tomamos la decisión de irnos por el camino para no tener que hacer tanta fuerza y así andar un poquito mejor, más tranquilo, más relajado. Ya Marcelo le está poniendo, bueno, ya vaya arriba. Yo siempre me voy quedando atrás, ustedes saben, por mis videos, para que ustedes vayan conociendo y les vaya explicando un poquito del sector. Miren qué bonito como se ve arriba el cerro, miren. Qué precioso, miren. Miren los cerros, miren mi gente los cerros, miren qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es una maravilla estar aquí, mirar los cerros. Está preciosísimo, así que vamos para allá. Sigamos. Voy a sacar el agüita antes que me olvide porque ya mi cuerpo me exige agua. Bueno, mi gente, ya hemos llegado, son exactamente las 10:30 y ya hemos llegado a un punto donde nos encontramos con la quebrada dividida. Por allá y por acá. Ahora el agua viene por acá y nos hemos encontrado con este sector que está muy bonito. Miren, aquí hay una pocita, miren que está bonito este sector. Hay una pocita aquí para tomar agüita, con una pequeña cascadita. Estamos pensando con Marcelo por dónde irnos, porque en realidad el track nos avisa que nos pasamos un poco, pero Marcelo fue a mirar allá el camino y yo voy a ir a mirar un poco más atrás porque no sé si alcanza a distinguirse la cámara, pero allá hay una cascada, ¿eh? No sé si la alcanzan a ver. Voy a tratar de acercarla, ahí voy a tratar de acercarla para ver si la ven. Entonces queremos llegar ahí. Entonces no sabemos si nos pasamos y teníamos que haber subido. De acuerdo a lo que nos dice el track, tendríamos que subir hacia arriba. Pero no sabemos si es por el camino o es por acá, por algún lugar. Vamos a analizar un poquito la situación para poder ver, porque en realidad no veo
sé que hay un camino también arriba, pero no se ve. Así que vamos, nos encontramos aquí en el sector donde está la cadena. Ahí hay una cadena, que la persona nos dijo que podíamos llegar en el vehículo hasta la cadena, pero la verdad las cosas no, ni siquiera, ni cerca de llegar a la cadena con el vehículo. Así que sin nada, pues vamos a analizar un poquito el terreno, la ruta, y nos vamos a ir hacia arriba. Y allá vamos a tratar de ir a ver también, porque creo que la cascada es por allá. Así que vamos para allá. Desde el sector de donde le mostré, donde está esa posita ahí, ya nos tocó escalar cerro, subir cerro. Me encuentro en este momento en esta roca. Acá estamos con Marcelo. ¿Cómo vamos, Marcelo? Bien. Bien, sí. Vamos bien con Marcelo, así que Lento pero seguro. lento pero seguro. Allá abajo es donde le mostré recién, donde estaba la posita, donde caía la agüita. Y de ahí el track me indica que teníamos que subir el cerro por este sector. Se nota un camino, más o menos, al inicio no se ve, pero aquí se nota un camino que va subiendo hacia el sector de la cascada que les mostré. Así que ahí vamos. Estamos en esta roca y lo voy a dejar con estas vistas cuando son exactamente 11:15. Yo creo que deberíamos seguir, llegar allá y después atravesarnos para allá, ¿no? Porque el camino aquí es justo en esa... Claro, allá está el camino, correcto. Allá está el camino, así que allá tendríamos que llegar. Bueno, vamos dándole nomás. Anda una de moscos que se los encargo. Si pueden venir, traigan una mallita para ponerse en la cara porque molesta. Se pegan en los ojos, se meten en la boca. ¿Repelente? Sí, o un repelente, porque molestan mucho, mucho. Mire, mire. Me voy a enfocar un poco la cara para que vean cómo los moscos. Ahora no viene ni uno. Pero los moscos, miren, ¿lo ven? No sé si no sé si lo lograron ver, se meten en la cara. Prácticamente vamos escalando hacia arriba. El problema es que los moscos son demasiado hinchadores y no dejan, no se pueden ni respirar bien porque se meten, se respira, te lo sabes. Ahí va Marcelo. Vamos haciendo ruta en realidad. El track indica que es por acá, eso no hay duda. El track, como les decía, indica, pucha, los moscos. El track indica que es por acá, pero la verdad de las cosas, ellos hicieron esta ruta nomás, la inventaron, porque no es una ruta, prácticamente vamos por entre medio de los árboles, de los matorrales. Menos mal que no hay mucho quisco y vamos creándonos una ruta, nos estamos creando prácticamente la ruta para avanzar. Aquí llegamos ya a una roca, una piedra grande acá. Acá estamos con Marcelo. Si se fijan, allá está la cascada. Tiene poquita agua como estamos viendo, pero vamos a tratar de llegar ahí. Yo creo, Marcelo, que tenemos que seguir así hacia allá nomás ya, porque nos estamos levantando mucho. Ya, sí, buena idea. Allá vamos. Bueno, mi gente viajera y apitutado, son las 11:08 y estamos, como se fijan, estoy en la roca que les mostré. De abajo, allá abajo está el camino. La verdad, estuvimos subiendo recién, nos damos cuenta porque de aquí ya se observa mejor por dónde viene la ruta, pero es una ruta hechiza, no es una ruta normal, porque no debe venir mucha gente a este sector, debe venir muy poca gente porque no se ve una ruta muy bien demarcada. Allá abajo, si se fijan, está el camino. Es donde estábamos recién, hace un rato atrás, donde les mostré la poza y tenemos una vista impresionante. Ya de acá ya
puedo divisar un poco lo que era la cascada. Trae poquita agüita, pero se ve bonita. Y arriba hay más cascadas, pero si ustedes se fijan allá, hay un manchón negro. Tenemos entendido que de allá para adentro hay otra cascada, que es la cascada, porque por aquí no corre tanta agua como la que corre por la otra quebrada. Por aquí baja muy poca agua. En cambio, por la otra quebrada se ve más agua. Entonces, suponemos que es por el otro lado. Marcelo ya va haciendo la ruta ya. Va más adelante, así que vamos a seguir mostrándoles estos lugares y los dejo con esta hermosa vista que tengo de aquí. Aunque la cámara no refleja en realidad la vista de lo que estoy mirando con mis propios ojos, pero es impresionante. Bueno, mi gente viajera y apitutado, hemos logrado llegar ya al sector de la cascada. Son las 11:20. O sea, salimos a las 9:30, 10:30, casi 2 horas de caminata para poder llegar hasta acá. Me encuentro aquí en la quebrada. Como pueden ver, estoy aquí en la quebrada. Hacia allá está el camino que les mostré. Y nos vinimos por este sector. Si recuerdan, ahí también les mostré esa piedra que estaba allá. Y bajamos por ahí. La verdad de las cosas, el camino, no hay camino. Tuvimos que hacernos con Marcelo una ruta. Se ve un camino que se pierde, aparece, se pierde, pero no ha venido mucha gente. Hemos estado mirando huellas, pero no se ve mucha gente. Hay unas pocas huellas por ahí, pero yo creo que no ha venido nadie para acá hace mucho rato. Pero bueno, hemos logrado llegar a una de las cascadas, porque tenemos entendido que son 2, y la otra, como les decía, está por el otro lado de la quebrada. Así que aquí me encuentro en esta cascada. ¿Cuántos metros tendrá de altura más o menos? ¿Unos 30, 40 metros? ¿Más? Bueno, pero no los dejo más con la incertidumbre de cómo está la cascada y cómo cae el agüita. Que no viene mucha agüita, pero está así. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí estamos en los pies de la cascada. Hay agüita. Miren que se ve bonito. ¿Cómo será? Después de la lluvia, hay que venir después de la lluvia a mirar esta hermosa cascada que debe verse impresionante. De lo que es este sector, que está muy bonito. No sé cuántos metros tendrá de altura, pero yo le he hecho unos 100 metros de altura más o menos. Imagínense que yo mido 1,60 m, miren, para arriba. Así que lo voy a dejar con imágenes de este hermoso sector. Bueno, como les estuve mostrando ahí en las imágenes el sector, ahora estamos viendo con Marcelo cómo poder salir de acá sin tener que devolvernos por el mismo camino. Así que vamos a emprender una ruta por acá, por este sector. Por ahí se ve un camino, algo se ve ahí, pero estamos analizando con Marcelo por dónde nos vamos a ir para poder atravesar hacia allá y llegar al camino que realmente encontramos allá, el camino minero. Vamos a intentar ir más allá para ver si encontramos la otra cascada. Pero por lo menos ya hemos llegado a este sector que está preciosísimo. Sin más, vamos a ir caminando, vamos a aprovechar de comer algo aquí y nos vamos a ir. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Bueno, mi gente viajera y apitutado, como ven, ya logramos llegar al camino. Ahí abajo es donde está, es el lugar que le mostré de la poza, esa cascadita chiquitita.
Bueno, para mí entender es mucho mejor seguir el camino, meterse por acá, llegar hasta acá y de aquí, a pesar de que no hay camino, pero está bien accesible, cruzar hacia la cascada. Porque allá uno sube así, de punta en 70 grados y el camino malísimo, malo, o sea, de aquí uno atraviesa para allá, la cascada, esa que les mostré, está espectacular. Vamos a tratar de llegar. Marcelo, hagamos una cosa. Tú querías ir a la cascada chiquitita, que allá hay una cascada chiquitita, queremos ir. ¿Por qué no seguimos el camino, lleguemos hasta arriba y veamos si encontramos la grande? Y a la vuelta a lo mejor pasamos esa, ¿no? Porque si no, vamos a bajar y después subir. ¿Qué se ve allá, weón? No, se movió algo, pero grande, weón. Allá donde está la cascada chica, sigue para abajo. Te vas a encontrar en una que se ve una cascadita muy pequeñita. Y se ve una cuestión café. Pero se movió una weá grande ahí. Es una cabra. Sí, puede ser una cabra, ¿no? Porque por acá no hay puma, ¿no? Así que vamos a hacer eso, vamos a subir hasta arriba para ver si encontramos esa cascada, aunque de acuerdo al track que me muestra, me pasaron, la cascada debería ser esa que les mostré. Pero vamos a ir a ver si realmente hay otra más allá. Porque por este lado de la quebrada viene mucho más agua, harta agua. Así que vamos a ir a ver, vamos a caminar ahí 1 hora, 2 horas más para arriba porque, como pueden ver, es bien alto. Lo bueno es que hay camino, entonces lo único, los moscos, si vienen para acá, traigan algo para ponerse una malla porque perdón, se meten a la boca, se meten por las narices. A un cacho. Bueno, mi gente viajera y mis amigos apitutados, ya me encuentro, son las 12:03. Vamos subiendo y nos encontramos aquí al costado de esta roca gigante que se derrumbó. Y miren esa roca que está ahí, mira. Queda solamente igual como la que está en el Salto Los González. Se va carcomiendo por todos lados y va quedando paradita. Imagínate un temblor, un terremoto, se viene todo eso para abajo. Y aquí se distingue. Perdón, pero los moscos se meten hasta en la boca. Hay que tener mucho cuidado. Y uno mueve la mano así y no hay caso. Los golpea y siguen metiéndose para acá. Ay, ya el sol está saliendo, por lo menos en este sector salió y está pegando fuerte. Y nada, nos queda un buen resto todavía. Ya estamos por llegar a la parte café ahí. Pero ahí vamos, lento pero seguro. Los voy a dejar con estas vistas para que disfruten. Aquí viene llegando mi compañero Marcelo. ¿Cómo vamos, amigas? Sí, estaba pesado un poco esta subida, ¿no? Porque prácticamente, ves, como pueden ver, así. 45 grados, 50 grados fácilmente, así que... Ay, pero bueno, aquí le voy a dar tiempo a mi compañero para que descanse porque yo me apuré un poco. No sé de dónde saqué fuerza, pero llegué casi muerto aquí arriba. Pero bueno, los dejo con estas vistas para que disfruten donde estamos. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Bueno, mi gente viajera, hemos llegado al sector de la mina. Aquí está la mina. Y bueno, le voy a comentar de ahí. Vamos a ir a entrar porque venimos muertos de calor. Y obviamente la mina es más fresquita. Marcelo ya entró. Así que vamos a inspeccionar un poco aquí la mina. Ah, está llena de barro. ¿Ah?
Ahí está Marcelo, alumbra para allá, pero se ve que es muy larga la mina. Debe ser profunda para allá. Así que no vamos a ingresar nada porque hay mucho barro. Hay mucho barro. Lo que sí está fresquito aquí adentro. Ay, porque la calor afuera está muy fuerte. Está muy fuerte la calor afuera. Ahí tratamos de ver. No quisimos entrar porque está mucho barro y nada. Pero miren mi gente. Les quiero mostrar esto. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ya estamos acá arriba prácticamente, en la cima. Nos falta muy poco. En el lado de allá está la quebrada. Vamos a seguir un poco más allá para poder ver si chocamos con la quebrada para poder sacar agüita. Me voy a sentar aquí un poquito a descansar. No sabemos si la mina está abandonada. No. Al parecer sí, porque no se ve cosas muy de ahora. Hay una máquina allá que es la que se ve que está ahí marcando el camino. Y está allá, pero ya está toda oxidada, está mal, así que eso. Así que hemos logrado llegar acá, así que los voy a dejar con estas vistas para que disfruten este sector. Acá hay calaminas, unas calaminas viejas. Voy a ir a mostrarle un poquito para allá donde está esa máquina y donde hay un sector acá del botadero, que se llamaba en esos tiempos botadero porque supuestamente el carrito ese que está allá sale de la mina, viene por acá. Miren cómo se forman las zanjas con el agua, con los años. Miren qué impresionante, miren. Ay. Bueno, como les comentaba, el carrito viene por acá. El camión llega ahí abajo. Y el carrito se pone aquí. Y aquí voltea el material para que caiga al camión. Así es el sistema que deben haber estado usando en ese tiempo. Y después el camión bajaba, ¿cómo se llama? Al pueblo, a la ciudad. Bueno, el camino está muy malo. O sea, ya nadie sube para acá. En vehículos sobre todo. Miren lo que habían aquí. Carritos con roldana, miren. Harto rodamiento. Y acá, en este sector, este es el carrito, Este es el carrito que entra a la mina. Aquí está. Tit. Ya está malo, ya no funciona. Su motor todo oxidado. Pero con estos carritos ingresan a la mina, cargan el material y el carrito sale y como les mostré ahí, bota el material ahí en ese sector donde está el camión. Y después el camión baja y se va por el camino ahí rumbo al pueblo. Mira, hemos logrado llegar acá. ¿A qué hora llegamos a este sector? Les digo al tiro. Y a las 13:06. Hay cobertura acá. Logré tener cobertura, así que por lo menos aquí hay cobertura. Ahora vamos a ir a mirar, a inspeccionar un poco para allá, a ver qué podemos encontrar. Y ya como no tenemos casi nada de agua, yo por lo menos ya he tomado harta agua, llevo 2 litros. Me tomé 1 litro que es el agua normal y 1 litro con el agua de la cascada. Así que aquí corre un agua, pero toda esta agua está contaminada, así que no se puede hacer nada. Lo ideal es que sea de la misma quebrada. Así que vamos a ir a inspeccionar un poco también más arriba. Pensábamos con mi brother Marcelo de que podía haber un camino por arriba, pero me estoy dando cuenta mirando desde allá que no hay camino, no hay nada. Esta era la única ruta al parecer. Ay,
Estoy muerto de calor. Este es metal bueno, ¿Ah? este es metal bueno. Peche paloma. Ah, mira. Peche paloma le llaman este. Aquí Marcelo me comenta que este es el metal bueno. ¿Cómo le llaman? Peche paloma le, Pecho paloma. que es como el cobre que tiene azulito. Este, ese, A ver, ese otro, mira. Y aquí al parecer tenían Un un saltito. santito, porque ahí hay una Biblia y dejaban material mineral y moneditas. Acá hay unas moneditas también y las vamos a dejar tal cual. También ahí le ponían velita y hicieron un... Cuando entran a la mina. Claro. Entonces cuando entran a la mina, por lo general los mineros rezan, le piden a su santito, ya sea cual sea que ellos creen, en los que ellos creen, y ingresan a la mina. Bueno, vamos a ir a investigar un poco más allá. No sé dónde dejé los palos, los dejé acá adentro. Hoy aquí está fresquito, fresquito. Me encontré este otro bastoncito para ir a 2 manos. Está bien bueno. Así que vamos a ir a inspeccionar un poco más para allá. A ver qué podemos ver. No creo que veamos mucho porque ya todo esto está abandonado. Queríamos ir ahí a la cabaña ahí arriba a ver qué hay. Y nada. ¿Qué hay más allá? Así que vamos a ir a inspeccionar. Miren la vista, mi gente. Ya se ve el tranque, miren allá. ¡Ja! El embalse Corrales, que está llenito de agua ya. Le falta muy poco para que se llene. Como un puente. Ah, de veras. Mira, y acá hay otro camino. ¿O el que veníamos? No, el que No, veníamos. este es botadero. ¿Ah? Este es botadero, el desecho de la mina. Ah, de veras. Aquí estaban los desechos de la mina. Este es el botadero por donde se botaba todo El desmonte. el desmonte de lo que no servía. Miren, fíjense. Todo el desmonte. Si se fijan allá, viene bajando el agüita. Y estamos mirando que allá en esa cascadita que se ve allá hay como un puente. Así que vamos a ir a indagar acá arriba. ¿Qué más encontramos? Y a ver si llegamos al agua, porque queremos ir a buscar agua, porque estamos secos. Me queda muy poca agua y la estoy dejando para descansar un ratito. Vamos a ver si podemos descansar ahí y comer un poquito, alimentarnos un poco, porque venimos bien nos falta ya comer un poquito. Acá hay una calamina botada, que se ve bien nueva, ¿eh? O sea, se ve que es de hace poco, pero nada. La calor está pegando pero fuertísimo. La verdad no sé a cuántos metros de altura estaremos acá, pero estamos bien altos. Aquí está la casita. ¿Ah? Ah, de veras, ahí arriba hay otro camino, tienes razón. Vamos a ir a indagar allá. El rancho. ¿Qué hay acá? Bueno, la verdad de las cosas, acá hay material prácticamente ya abandonado. Mira, para aire. El torno. La cocina. ¿A dónde está la cocina? Ah, de ver, ahí está la cocina. Ahí hay otra cocina. Un filtro, mira, está nueva. De las máquinas. Filtro. Obviamente nadie ha venido por estos lados porque está alto.
¿Por dónde será la entrada? Por este lado, yo creo. Este vacío. No, por acá no es la entrada. No está en nada acá. Sí. Esta era una sillita. Ah, no, mira, claro. Y es de esas que se... De esas que tienen, ¿cómo se llama? Para levantarse. A la silla. A ver, se puede pasar para allá, ¿no? Aquí ya vamos a tomar un poquito el fresco. En la oficina. Y aquí está la oficina. Por lo que se ve se inundó. Por lo que se ve se inundó este lado. Mira cómo está. Aquí con Marcelo encontramos el libro de los trabajadores de entrada. ¿Cómo se llamaba la persona? Oscar. Ahí en la mano. Oscar P. Flores. Y acá estaría Alexis Castillo. Hay más trabajadores, no me imagino. Rafael Díaz. Y aquí ya jodimos ya donde está todo eso, tío. Bueno, ahí los amigos que si ven el video y saben y han trabajado alguna vez aquí, dejen los comentarios. Aquí hay una sillita. A ver cómo está. Ahí quedé. Ah, ese es otro libro. Nelson Castillo. Franco Tapia. Bueno, si alguien ha estado en si alguien está viendo el video o conoce a alguien que estuvo trabajando en esta mina, ahí para que pongan abajo en los comentarios, me comenten cómo era esta mina, de qué se trataba, cómo se trabajaba. 2017. Cuéntenme la historia. A ver, préstame el libro. Aquí encontramos otro libro ya de trabajadores. Lo voy a poner aquí abajo. Aquí tenemos otro libro de trabajadores. Aquí estaba Wilson Castillo, Franco Tapia Flores. Esto es del 2018. Oscar Flores, Alexis Castillo, Rafael Díaz, Luis Vicencio, Franco Tapia, Nelson Castillo, Luis Vicencio, Alexis Castillo, Nelson Castillo, Rafael Díaz. Y ya parece que se está repitiendo. Sí, ya se repite. Esto es del febrero del 2018. Ay, no tiene nada. La vamos a dejar aquí mismo. Estaba ahí botadita. Así que ahí la vamos a dejar, tal cual. Aquí vamos a descansar un ratito. Vamos a comer un poquito, que estamos a la sombrita. Viajeros y apitutados, ya me voy a ir despidiendo. Estuvimos indagando un poquito, descansamos ahí adentro de la chocita, estaba bien fresquito, ya nos disponimos a irnos porque la verdad las cosas, seguir para allá no tiene sentido. La idea era llegar a este sector y ver si, como este sector de acá no se ve desde abajo, solamente se ve hasta ahí, hasta esa piedra que está ahí, que todavía cae agua, pero la verdad que el agua sale del cerro. Sale del cerro y cae. No cae a chorro, no cae así en cantidades, pero moja la roca. Increíble. Sale justo de entre medio del cerro. Así que, porque ya, como les digo, no hay nada más que mirar para allá. Prácticamente tampoco se ve una cascada así como grande, como para ir a mirar. Y no tenemos nada más que ver, pues, o sea, eso. Llegamos aquí al sector de las minas.
Al parecer hay unos caminos por arriba, pero no, ya no vamos a ir más arriba, no vale la pena. Así que vamos a devolvernos, nos vamos a seguir la ruta de vuelta. Así que desde aquí me voy a despedir del video, dejándole esta vista de lo último, del último sector de donde estoy. Miren lo que es eso, todavía la montaña ahí. Está espectacular, ¿no? Muy bonito. Ya, ¿qué horas son? Les digo la hora para que más o menos calculen. Empezamos a subir a las 9:30 y son las 1:30. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. 4 horas subiendo para llegar a este sector. Así que sin nada me voy, me retiro. Espero que no se olviden dejar sus comentarios. Ahí les mostré a algunas personas que trabajaron en este sector. Si alguien conoce a una de las personas que nombré, díganle que este video lo vean, para que así vean cómo se encuentra el sector donde a lo mejor alguna vez estuvieron en su furor trabajando, ganando a lo mejor mucha plata, me imagino, porque en esto se gana plata. Así que nos vamos yendo y los voy a dejar con estas vistas preciosas. Así que estén bien. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything, with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything, with you right next to me.